Por ejemplo, Apple ya tiene una situación donde te permite cargar un contacto que tenga acceso a tu información en el momento que ya no estés. Lo mismo Facebook, lo mismo Google. Ya una reforma en el Código Civil prevé una solución a esto, señalando que tienes que nombrar un ejecutor especial para que a tu fallecimiento, si lo dejas en testamento, se encargue de hacer esto. Mr. Vista en particular, por el número de seguidores que tiene de vistas, él recibe minuto a minuto, día a día, mes a mes, o no sé cada cuánto se hagan los pagos en automático. YouTube le paga a él. Si el señor se muere mañana, esa fábrica de hacer dinero va a continuar. Si yo llevo un maletín lleno de dinero, me doy cuenta, regreso y ya no está, ese dinero sí es de alguien más. Exacto. En el caso de las criptos, el dinero que perdiste, ahí sí se perdió. Es como estos mensajitos que te llegan de tienes de Telcel no sé cuántos puntos, ya está con faltas de ortografía, ¿no? Pícale aquí y tal. A mí, por ejemplo, hay un sultán que me va a dar la mitad de su dinero, tiene como 48 millones de dólares. A mí un nigeriano. Solo le tengo que prestar mi cuenta. ¿Sabían que en el 2070 van a haber más muertos en Facebook que vivos? Pues de eso se trata el capítulo de hoy. ¿Qué pasa con tu vida digital cuando mueres? ¿Qué les parece? Muy bien, muy interesante. Empecemos. Bien, hablemos de México en digital. Fíjense, México consume diariamente 7.32 horas en el teléfono y el número global es 6.38. O sea, México está por encima de lo que es el consumo normal, por así decirlo, promedio de el celular. ¿Y entonces a qué crees que se deba eso? Yo le contesto. Yo creo que se debe principalmente a que se ha convertido el teléfono en una herramienta de trabajo y de ocio. En el porcentaje que quieras, pero ahorita difícilmente, yo en mi negocio, difícilmente hago algo si no es a través del celular. Y tú, por ejemplo, difícilmente usas el ocio que no sea en tu celular, que para ti es como un escape a de repente tus cargas de trabajo, que estás ahí teclea. De repente te hartas después de media hora y te tienes que dar un tiempo de ocio. Y lo más rápido pues, es agarrar el celular, revisar alguna red social, jugar algún jueguito baboso, lo que sea, pero sí el consumo es alto por esas dos causas desde mi punto de vista. Pero además de eso, que sí estoy de acuerdo contigo, es que es gratis. Para mí es una herramienta de acercamiento a mis clientes gratis. No, y además el porcentaje de mexicanos que tiene celular. Bueno, porque no es igual, el porcentaje no es igual que en otros países. En México, por alguna circunstancia que desconozco, podrías decir textualmente que hay más celulares que gente. Entonces, aquí traigo un número. El 83.3% de la población mexicana tiene acceso a Internet, lo que lo hace un país, pues, por encima del promedio también. Pero adicionalmente traigo otro dato. El 70.7% tiene redes sociales. Entonces, precisamente hace sentido todo lo que estamos comentando. Un número muy grande. Altísimo. Muy, muy, muy grande. Continuando con la estadística de Facebook, de que en el 2070 van a haber más personas fallecidas que vivas, pues tiene un poco de sentido. Facebook nace en el 2004. Hoy día, el número, creo que, si no nos equivocamos, son 2.800 millones de usuarios o 2.8 billones de usuarios en todo el mundo, lo que implica un porcentaje importante de gente de la población mundial. Entonces, si esto sigue creciendo, creo que la tasa de crecimiento está en 8 o 10% anual, pues sigue siendo un número interesante, claro. Pero en algún momento se van a cruzar las líneas. Sí, porque es más alta que la tasa de natalidad mundial. Y bueno, crecimiento de Facebook. Y también la tasa de natalidad, por otro lado, empieza a caer por otro lado. Exactamente. Entonces, esto infiere, sin lugar a dudas, que desde acá vamos a empezar la conversación. Nos hemos convertido cada vez en más digitales. Tú hablabas de que trabajas digital ya, prácticamente. Sí. O sea, sí. De hecho, en muchos negocios ya si no estás en el mundo digital, no estás en nada, ¿no? Sí, correcto. Muchas marcas están en redes sociales, algunos haciendo estrategia, otros están por estar. Pero al final, el resumen o la conclusión es que el digital ya vino a apoderarse de todo lo que es nuestra actividad. Hasta trámites administrativos, ¿no? La mayoría. Y que no sí te paras tiene más en un banco. Tiene una razón de ser porque no pierdes tiempos de traslado. Uno.
no pierdes tiempo en comunicación porque no tienes que hablar por teléfono, no tienes que mandar una carta, sino todo lo haces de inmediato. Entonces puedes estar en comunicación en una hora, en la misma hora, a lo mejor con 6, 7, 8, 10 personas distintas viendo un tema con cada una. Que de otra manera, sin este acercamiento digital, pues sería imposible. ¿Cómo tratas los temas que quieras de manera independiente al mismo tiempo si no es vía digital? Sin duda. ¿Y cómo transaccionamos? El banco digital, yo no sé si alguno de ustedes ha vuelto a ir al banco. Prácticamente todo se hace desde el teléfono o desde la computadora. Redes sociales, trámites, como tú muy bien lo acabas de decir. La suscripción. Todas las suscripciones que en otros lugares dicen que es un costo hundido porque no sabes realmente en cuántos servicios estás suscrito. Pero al final todo eso es una huella digital. Te identifica. Vamos a hacer la analogía. Somos como chips. Chips que tenemos un tipo de información que... ¿Qué pasa con esa información cuando ya no estamos? Desde el mundo legal, pues ya entenderemos cómo pasa, pero ¿qué están haciendo hoy las plataformas para solucionar esa situación? Evidentemente, un poco pasa, digamos, por lo que está haciendo Google. Google en el 2023 se da cuenta que tiene una cantidad de cuentas sin dueño o inactivas, ¿sí? Ellos le prefirieron poner el nombre de inactivas. Precisamente porque no sabían en qué condición estaban. Pero personas fallecidas estaban dentro de este concepto. Entonces, aquí viene y se empiezan a mezclar el tema de las identidades, cómo se roban las identidades o cómo usan la identidad para temas, digamos, no para delitos como tal, ¿no? Claro, y entra un concepto adicional que es importante, que es esta responsabilidad social en relación a esos activos digitales, ¿no? Que no puedes permitir como sociedad exactamente eso, que existan muchas cuentas de una persona, muchas cuentas de Facebook, por ejemplo, muchas cuentas digitales de cualquier índole al aire, sino que se tiene que ir acotando para las personas que realmente las usan. ¿Y eso de verdad tendría algún control? O sea, el que controlaras que una sola persona solo tuviera un determinado número de cuentas o de activos digitales. Creo que, a ver, esto no es jurídico, pero yo creo que tiene un punto de... Es difícil, creo que no lo puedes limitar. Por ejemplo, una cuenta de Gmail, pues no puedes delimitar que una persona tenga 1, 2, 10. Puedes abrir las que quieras. El problema se vuelve cuando pueden mal usar esa información, esos activos digitales. Por ejemplo, volviendo a los temas, una vez que fallezcas, ¿no? Haciendo doble clic a eso precisamente. Empezamos con que ya pesamos desde el mundo digital algo. Algunos pesan megas, otros pesan gigas, otros pesan teras, ¿sí? Pero nada más con información personal. ¿Qué pasa con esa información cuando ya no estamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas redes sociales que quedan abiertas? Pues muchos se han ido sin dejar instrucciones con qué quieren que suceda después que no estén. Pero es que apenas está empezando a emerger esta disposición de estas plataformas para nombrar alegados. Por ejemplo, Apple lo hace con su iPhone. Ya tiene una situación donde te permite cargar un contacto que tenga acceso a tu información en el momento que ya no estés. Lo mismo Facebook, lo mismo Google. Cada vez son más. Y un poco de esto también lo recuerdan, lo subimos a Passpose. En Passpose tú puedes poner la información de tus redes, Google, Facebook, Twitter, hoy X. Y una vez que presentan el acta de defunción, tú puedes nombrar o diligenciar, por así decirlo. Si tú quieres que tu cuenta se cierre, se convierta en una cuenta conmemorativa, pero no dejar quedarte como un zombie, ¿no? A expensas a que puedan hacer... Pero le tienes que encargar a alguien que agarre tu acta de nacimiento, hable a Google y les diga... De defunción, y hable a Facebook y les diga, pasó esto y él quería esto, cosas así. Sin duda, pues yo creo que... Está complicadísimo. En el futuro yo creo que estos procesos van a ser tremendamente automáticos, más fáciles. Tendría que estar automatizados. Hoy día, pues existe primero la pregunta, ¿yo puedo hacer algo con mis cuentas cuando ya no esté?
Pues definitivamente la respuesta es sí. ¿Y cómo lo hago? Pues puedes hacerlo manualmente con cada una de las plataformas a las cuales quieras trabajar, o puedes utilizar un servicio como el de Passpose. Claro. Pero una pregunta, tú cuando utilizas una red social, ¿estás utilizando un SaaS, un Software as a Service? Podríamos nombrarlo así. Sí, claro, cómo no. O sea, entonces técnicamente te están prestando la plataforma o es tuyo. Pues fíjate, qué buena pregunta que estás haciendo. También por ahí debe venir a los términos y condiciones que yo nunca me he ocupado de leer, para ser honesto, pero... Y mucha gente no sabe que la información que sube a Facebook, particularmente a Instagram, no es de la persona. Una vez que la subes, forma parte entonces ya de los archivos de la plataforma como tal. En consecuencia, lo que tú intentarías es darle una instrucción a la red social de qué hacer con tu cuenta, no necesariamente con tu contenido. ¿Sí? Tu contenido va a seguir formando parte de su activo digital. Exactamente, tal cual, sin duda. Entonces, este tema es tremendamente relevante porque ahora llevemos esta huella digital al tema de los testamentos, particularmente. ¿Se puede aquí en México hacer algo con esos contenidos digitales, Juan? Digo, antes de eso creo que hay que recalcar un poco que es parte de la importancia de la planificación. Y para eso sirve la herramienta de Passpose. Es importantísimo que tú puedas determinar en qué situaciones y en qué momentos una persona determinada que tú consideres pueda tener acceso a tus claves, pueda tener acceso a tu información para meterse en las cuentas determinadas de plataformas, de bancarias, de todo tipo, para que pueda hacer o deshacer en su caso. Yo creo que es una cuestión importante. Ya una reforma en el Código Civil prevé una solución a esto, señalando que tienes que nombrar le llaman ejecutor, pero bueno, un ejecutor especial para que a tu fallecimiento, si lo dejas en testamento, se encargue de hacer esto. Y si no lo dispusiste, se tienen que cerrar las cuentas de este tema, ¿no? Para que no anden volando ahí tus perfiles por todos lados. Volvemos al tema, se tienen que cerrar. ¿Quién las va a hacer? Pues en teoría el albacea, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a... El albacea ejecutor que estás hablando en este momento. Ese es el especial que tú no puedes nombrar, pero si no lo nombras, el albacea genérico. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es mandar comunicados a las plataformas diciendo que falleciste. Supongo cada plataforma tendrá su procedimiento. Pero decir, oye, aquí está el acta de función de tal persona, cierra la cuenta y hacerlo global, eso ya lo establece el Código Civil. Pero te digo, reiterando, es importantísima la planificación porque yo sí prefiero que alguien maneje mi cuenta y decirle, oye, cuando fallezca, manda mensajes, pon un gracias a todos o no, o vayan y chingas, o lo que tengan que ponerle a ciertas personas. O sea, algo que alguien la maneje, alguien que se meta a mi cuenta de banco y lo cierre o pueda manejarla. Esta cuestión es importante en la planificación porque hasta el momento dejamos, las nuevas generaciones seguro sí, pero las anteriores no concebimos que tienes un patrimonio digital. Y toda esta información que tienes es importante y se tiene que disponer de ella. Es valiosa. De esa información. Entonces, sí hay que planificar para poder decidir qué va a pasar con esa información y que no se tenga que cerrar por obligación. En términos legales, un activo digital, ¿qué es? ¿Un activo como cualquier otro? ¿Como un auto? Lo define como las cuentas, accesos, contraseñas, los perfiles, todo esto que le llaman en distintas plataformas de distintas formas, pero todo eso lo concibe como activos digitales. Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Es difícil decir exactamente cuáles porque es amplio el concepto. Claro, estamos volcados a un mundo digital y hoy día pues gente está creando contenido. Nosotros tenemos esta experiencia de crear contenido. Digamos, esta gente que tiene ya mucho tiempo haciendo algo y tiene un canal que monetiza, por ejemplo. Eso es un activo, ¿verdad? Sin duda. Ese activo, de alguna forma, si no lo traslada o si no notifica a alguien más, ahí quedó. Tendrían obligación de cerrarlo. O sea, yo no me imagino una persona como MrBeast, alguno de los youtubers estos que tienen millones de seguidores, ¿qué hacen? ¿No? Porque o sea, tienen que disponer de eso, porque todos los seguidores que tienen, no los seguidores en sí mismos, pero esa visualización que tienen es un patrimonio.
No, por eso les pagan. Estoy mal. Ellos, el MrBeast en particular, por el número de seguidores que tiene de vistas, él recibe minuto a minuto, día a día, mes a mes, o no sé cada cuándo se hagan los pagos en automático. YouTube le paga a él. Sí, todas las plataformas tienen, YouTube, por supuesto. Y eso no lo puede cerrar. Si el señor se muere mañana, esa fábrica de hacer dinero va a continuar. A lo mejor por muchos, muchos, muchos años. Por supuesto, porque van a seguir viendo ese contenido. Es de sus herederos. Sí. O de una persona moral que él designe, o que lo ponga, etcétera. Bueno, claro, pero finalmente termina siendo... Pero tiene que planificar. Tiene que planificar, sí, claro, de quién va a ser. Sí, y luego hoy de quién es ese contenido y hasta cuándo también, porque además lo puedes copiar y la copia también puede valer y dejar dinero. Sin duda. Se complica la cosa, ¿no? El contenido hoy es dinero, sin duda. Estamos en un mundo muy nuevo para muchos. Es el mundo quizás business as usual para otros, que ya tienen mucho tiempo trabajando con esto, pero pues la tendencia dice que cada vez va a haber más contenido. Y hago la pregunta porque probablemente mucha gente esté disfrutando del crecimiento de sus canales, de pues estos emprendimientos que son 100% digitales y a lo mejor siendo jóvenes no tienen quizás o la preparación o la información de que esto, si les llegara a ocurrir, puede quedarle a la familia y puede seguir monetizándose en el tiempo, ¿no? Entonces, ok. Hay un tema también importante que ha crecido de todo este mundo digital, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Y tú hacías unas preguntas siempre con respecto a qué pasa si me muero. Fíjense que hay un emprendedor muy conocido, se llama Jack Dorsey, que fue el que fundó Twitter y el que vendió Twitter. Y él está entrándole al mundo del tema de las herencias y está tratando de resolver un asunto interesante. ¿Qué pasa con las cripto cuando la persona fallece? Y ha diseñado un dispositivo que es como una cartera fría donde están tus criptomonedas y en el caso particular de que tú designes a un beneficiario, bueno, en principio te da la oportunidad de designar a un beneficiario, pues tú puedes crear una clave que a él le va a llegar posterior a que notifiquen tu fallecimiento. Y para hacerlo más transparente todavía, estos montos que existen de criptomonedas van a ser transferidos al beneficiario 6 meses posteriores al fallecimiento. Entonces, lo que quiero mencionar acá es que ya hay alguien que está trabajando en esto. Lo que quiere decir es que hay un interés en que de alguna manera pues no se pierdan estos activos. Más allá de la burocracia, más allá del tema legal, ya hay procesos como por ejemplo lo que estábamos comentando hace un rato, lo que hace Facebook, lo que hace y cualquier otra que de repente no esté en nuestro mapa, que ya permita la transferencia de información de una forma más sencilla y viable, ¿no? Oye, yo quiero entender algo de las criptomonedas en el caso particular. ¿Qué pasa? Yo entiendo, porque no tengo criptomonedas, que tú tienes un token como los de banco, que es como tu clave para accesar a tu saldo o a lo que tienes en criptomonedas. A las criptomonedas correr en esta figura que se llama blockchain o cadena de bloques es muy complicado, más allá de que tienes certeza de la trazabilidad y del origen y del destino, de lo que tú quieras. ¿Qué pasa hoy si se te pierde ese token? Pues ese token que estás mencionando lo llaman, digamos, la frase semilla, ¿no? Que son... Creo que son 12, si no me equivoco, 12 frases aleatorias todas que tienes que de alguna forma poner dentro de tu sistema en caso de que pierdas la contraseña, ¿sí? Si pierdes la contraseña y pierdes las frases semillas, ya perdiste las criptos. Perdiste tus criptomonedas. Y ahí se quedan. Sí, y esto no quiere... Está cañón eso, ¿no? Sí, no, lo que en teoría era tuyo, o sea, desde el punto de vista tradicional jurídico es muy difícil de comprender eso, como que ya lo perdiste. O sea, ¿es dinero o no es dinero? ¿Quién respalda las criptos? O no es nada. Por eso no, pero la pregunta correcta es realmente, si te vas a meter en un mundo, creo que Warren Buffett, que es un inversor muy importante en el mundo, dice no te metas en algo que no conozcas, a invertir en algo que no tienes ni idea de cómo es. Y realmente piénsalo al revés. ¿Qué pasa si te roban? ¿Sí? El sistema de las criptomonedas está de alguna forma establecido para protegerte.
Evidentemente, la protección es un nivel superior a lo que normalmente utilizamos para entrar a nuestro Gmail. Aun cuando el Gmail, por ejemplo, hoy te está poniendo una capa adicional que es que te manda un mensajito aparte o te pone un código en el teléfono para que entres. El de las criptos es más complejo precisamente porque estás cuidando dinero. Entonces, he escuchado muchas veces, y no estoy protegiendo a la casa de las criptomonedas, pero realmente yo creo que hace sentido que si te estás metiendo en un mundo donde vas a invertir dinero, te protejas de la mejor forma posible. Y realmente son muchos los casos donde escuchamos que el acceso a las criptomonedas se pierde porque perdiste tu acceso, por así decirlo. Entonces, ¿dónde quedan esas criptomonedas? En la blockchain. Quedan en ¿Y ahí quedan sin asignarse a nadie? No, están asignadas a una wallet, a una cartera. Por eso, pero a la que no hay acceso porque el usuario no puede se queda infinita. Y se va a quedar de forma infinita. No creo que exista un número que pueda darnos una referencia. Sin embargo, en algunos estudios es un número muy importante. De gente que invirtió al principio y no le dio de alguna forma fe a un Bitcoin. Perdió sus semillas y no se perdió el token. Peor, imagínate tú que hace 10 años tú le compraste $1,000 a un Bitcoin que te costaba, qué sé yo, $1 cada Bitcoin. Tendrías 1,000 Bitcoins ahorita en alguna cartera. ¿Cuánto costaría eso hoy día? Un Bitcoin que hoy, aun cuando está bajo, está en $83,000-$84,000. Una cantidad importante de dinero. Entonces, vamos a pensarlo de esa forma. Nosotros somos inversores, somos bitcoiners, ¿sí? Estamos invirtiendo en cripto en este momento. Es dinero que se perdió. ¿Qué pasa si tú no dejas información con respecto a esto? Tu generación entonces no va, o mejor dicho, tus herederos no van a tener acceso a esta información. En consecuencia, si ahorraste todo en cripto, pues precisamente perdiste una cantidad de dinero. Pero fíjate el absurdo, porque haz de cuenta, si yo llevo un maletín lleno de cachete, de dinero, me subo a un camión, me subo a un taxi, me subo a un Uber, entro a un restaurante, lo que tú quieras, y por lo que tú quieras ahí traigo mi portafolio lleno de dinero. Si el portafolio se me olvida en el camión, en el restaurante, en lo que tú quieras, me doy cuenta, regreso y ya no está, ese dinero sí es de alguien más. Exacto. En el caso de las criptos, el dinero que perdiste, ahí sí se perdió. Totalmente. No hay de que alguien más lo agarró o alguien más lo tiene o alguien más lo dispuso. Rarísimo cómo funciona eso muy raro, ¿no? Porque sí se pagó con dinero que en un momento dado alcanzaba para comprar un montón de cosas, como lo acabas de decir, y de repente es nada. Nada. De nadie. Sin duda, entonces, nada de nadie. Yo creo que Jack Dorsey en su emprendimiento, lo que está intentando hacer con BitClick, creo que se llama la herramienta, es precisamente evitar que se siga perdiendo dinero en criptomonedas, precisamente por esta situación, ¿no? Hay muchos países, principalmente Japón, Estados Unidos también, que están invitando a, cuando haces un testamento, incluyas de por sí todo lo que son tus activos digitales. Porque entonces también se convierte en un problema. ¿Qué pasa con las fotos? ¿Qué pasa con determinada información que se queda en un teléfono atrapado detrás de una clave? Que puede ser relevante, ¿no? Entonces, la huella digital que, digamos, una persona que tenga hoy día 15, 20 años es 100% digital. ¿Sí? Nació en el mundo digital, por así decirlo. Entonces, toda su información de alguna manera u otra está metida ahí adentro. ¿Qué pasa con toda esa información? ¿Cómo podemos protegerla? Pues es importante que la gente sepa que existe en cada plataforma, cada vez más fácil y ágil, una solución que te permite nombrar a un contacto para que tenga acceso a esa información particularmente. O en su defecto, no quieres que tenga información, puedes simplemente mencionar qué quieres que pase con tu activo precisamente cuando no estés. Ahora, desde el mundo legal, por así decirlo, existe el hackeo y existe también la ingeniería social, ¿sí? Uno de los delitos que más crece en el mundo es precisamente el robo de la identidad. ¿Cómo nos podemos proteger de eso? Híjole, creo que ahí sí el tema de las plataformas, cada una de las plataformas tiene su seguridad independiente
y tú crearás tu perfil y lo usarás en función de la seguridad que te dé. Pero eso sí es muy, muy independientemente del tema legal. Las consecuencias, si son legales, de un hackeo o de un tema de robo de identidad, de suplantaciones, que son cuestiones distintas, pero ya las consecuencias sí forman parte del mundo legal, ahí sí ya lo vemos, pero la seguridad es un tema que todavía, digamos que es independiente de cada plataforma. Ahora, ya por ejemplo, en relación a el código, ya lo habíamos platicado en otro momento, pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles ya prevé cierta seguridad para que ciertos actos jurídicos sean considerados válidos, como la cadena de bloques, entre otras cosas. Entonces, el mundo va hacia allá, como bien dices, va desarrollándose y va guiando a la gente a cada vez volverse más digitales. Dudo que lleguemos en algún momento al 100%, pero sí vamos a ser digitales, va a haber muchos activos digitales. Y sí, tenemos que planificar cómo resolver esos problemas, porque no estamos dejando un problema ahí o perdiendo las cuestiones. Porque no necesariamente es quien graba quien sube a YouTube un video que grabó o un playlist a Spotify o fotos a Facebook o información a Instagram, sino es tú hiciste tu video y lo tienes para ti. Y al rato ese video, o sea, lo tienes en tu computadora y ese video es un activo digital. Tú no sabes si después lo publicas en YouTube y empieza a generar dinero. Claro. Entonces, ese activo digital, ¿de quién es? ¿Y cómo hace? O sea, tienes que resolver cómo darle salida a esa problemática. No tiene sentido dejársela ahí. Entonces, volvemos al tema de planificación. ¿Estarían de acuerdo que este mundo digital nos llegó más rápido que las soluciones para controlarlo? Bueno, sí, ahí va, ¿no? Yo creo que se están poniendo al día también las soluciones. Pero volviendo a tu pregunta, tecnológicamente hablando, ¿cómo haríamos para protegernos? Pues entiendo que, por lo menos al día de hoy, es imposible robarte una cuenta de Bitcoin. Hacer un hackeo que resulte en el robo de una cuenta de Bitcoin, eso entiendo que es imposible por el tema de la tecnología de la cadena de bloques, ¿no? De blockchain. Hay que diferenciar primero el concepto hackear y el concepto de ingeniería social. Hackear, particularmente, no sé desde el mundo legal, pero es utilizar por mecanismos electrónicos, por así decirlo, el acceso y tratar de robarte, en el caso particular de las criptomonedas. Hackear una cuenta de criptomonedas es cada vez más difícil, ¿sí? Pero existe la ingeniería social. La ingeniería social es esta llamada que recibimos frecuentemente de los bancos. En donde tú terminas, te engañan y tú terminas dándole tus claves. Va a recibir un código que ese código va, y ese código se lo pones de acá. Pero te sorprenderías. Sí. La cantidad de gente que sufre estafa, pudiéramos decir. Es un tema de educación. Sí, es un tema de educación, de cultura y te empinan y cada vez hay más, ¿no? Ya cada vez cae menos gente en esas cosas. Les voy a decir una cosa, no es un tema de educación. Yo el año pasado caí. Entonces sí es tema de educación. Por eso, educación y cultura. Lo siento, perdón. Pero el punto es que cuando se malentiende de que robaron criptomonedas, normalmente o comúnmente es ingeniería social. De hecho, el robo más grande de las criptomonedas sucedió hace un par de semanas. Robaron, creo que fueron 1.500 o el equivalente a 1.500 millones de dólares. Y no los robaron por hackear. Los robaron precisamente en un proceso normal de aprobación de una actividad, de una compra y venta, pero estaba montada por una ingeniería detrás que cayeron. Entonces, a efectos legales prácticamente fue una transferencia natural, pero... Digo, aterrizándolo al mundo normal, es como estos mensajitos que te llegan de tienes de Telcel no sé cuántos puntos, ya está con faltas de ortografía, ¿no? Y pícale aquí y tal. O de DHL, oye, tu tarjeta HSBC, gastaste información. Digo, hay muchas formas de hacerlo, pero hackear sí ya implica un manejo importante de la tecnología para infiltrarse a tus activos digitales sin tu autorización. A mí, por ejemplo, hay un sultán que me va a dar la mitad de su dinero, tiene como 48 millones de dólares. A mí un nigeriano. Solo le tengo que prestar mi cuenta. Pero ese fue con el que anduviste hace como 5 años, ¿no? No. ¿Es otro? Caramba. Hace 8. Okay. Sí, eso de ingeniería social es completamente distinto porque te están poniendo una trampa para que caigas. Y esa trampa la desarrollan de tal manera que parezca que es de verdad lo que te están planteando. Caes
y entonces tú solito les estás dando la información que tú tenías resguardada. El hackeo es que deliberadamente se meten a tu computadora, a tu teléfono, a lo que sea, para sacar dinero sin tu conocimiento. De esta otra manera, la ingeniería social trabaja de tal manera que tú estás accediendo a darles lo que te están pidiendo o la información necesaria para que el hackeo sea, ni siquiera es hackeo, es un engaño, exactamente. Es que precisamente tu cartera. Pero como viene del mundo digital, la gente lo malinterpreta creyendo que todo es un hackeo. Y no, hackear es precisamente el término correcto que pasa por acá y todo lo que es ingeniería social, lo que estás particularmente comentando. De hecho, en el mundo de los seguros, también está muy marcado el tema de la diferencia entre hackear y ingeniería social. Entonces, pues, es importante que la gente sepa cuál es la diferencia para que precisamente se proteja. Si tienen una cuenta de Gmail o una, qué sé yo, cuenta de criptomonedas, que pues tome las previsiones del caso porque no somos inmortales y algo nos puede ocurrir. Esto también engloba en un mundo nuevo. ¿Se acuerdan cuando trajimos el concepto a la mesa del Digital Afterlife? Que no es otra cosa que precisamente esto. ¿Qué pasa con tus activos digitales cuando ya no estés? Pues justo también es una conversación que viene nueva a la mesa de las familias, a la mesa de hasta de las empresas, porque ¿qué pasa cuando el que muere es el líder de una empresa y ese líder es muy digital particularmente? Si no toma la previsión, pues definitivamente algo le podría suceder. Refieres a cuanto a accesos a sus sistemas. Total. Fíjate que hasta hace poco, no sé si recientemente todavía sigue siendo una práctica de estafa común. Ponían un dispositivo en los cajeros automáticos o en las terminales de cobro de las tarjetas de crédito falsos, uno encima de otro. Entonces tú llegabas al cajero, pasabas tu tarjeta, el cajero aparentemente no funcionaba. Y a la hora de pasar tu información por esa rendija que estaba encima de la real, Sí, que no era el cajero. Que no era el cajero no chispaba, tú estabas dándole, y ya tenían tu información. Y gracias a eso, que eso no es hackeo, no es ingeniería, no sé cómo se le llama eso, pero era una práctica súper, súper común. Igual en los establecimientos también había máquinas que permitían hacer ese tipo de estafas. Por ejemplo, eso que está diciendo Juan Manuel. Si una persona fallece y se consigue o usan sus tarjetas de crédito particularmente, ¿cómo funciona el sistema en México? O sea, ¿se carga? ¿Funciona? ¿Jala? ¿Alguien tiene que pagar por él? No, pues alguien tiene que avisar del fallecimiento, si no, pues sigue funcionando el tema. Mientras haya crédito, haya dinero en la ahí el tema es que el acta de función tiene una fecha cierta. Entonces, al tener una fecha cierta, cualquier erogación posterior, pues no, obviamente no fue por el muerto, ¿no? Pues de modo que lo haya utilizado. Entonces, hay seguros entre las tarjetas, entiendo, no soy experto en el tema, pero entiendo que hay seguros que dicen, oye, los gastos que se generan de ahí, pues no los tienen que cubrir porque no pudo haber sido esta persona. Entonces, así funciona. Ahora, si te hacen ese robo y de todos modos te lo cobran, pues hay digamos que instancias administrativas y judiciales para impugnar esos cargos. Porque, por ejemplo, supongamos una familia que sufra esto que estamos comentando. Murió un familiar y alguien está usando sus tarjetas de crédito. Porque estos no sabían que existía una tarjeta de crédito, sencillamente. No pasaron esta acta de defunción al banco. ¿Quién paga esa cuenta? Es que no sabe la gente que tienen que avisar a la institución bancaria. Digo, a mí me parece lógico, no es por... O sea, pero es lógico que tienen que avisar a la institución bancaria a decirle, oye, falleció esta tarjeta, pues ya no tiene sentido. Es más, hasta es benéfico. En algún caso, si no es que en todos, la verdad no sé al 100%, es difícil en estas pláticas hablar de cientos por cientos. Pero en algún caso lo que pasa es que inclusive los gastos del último mes, hay seguro que no los tienes que pagar. Entonces, notificas a la institución crediticia para que te diga, oye, esto no se tiene que pagar, para avisarles a ellos que no permitan cargos adicionales, y con eso va cerrando el tema, ¿no? Claro, te hago la pregunta porque, digamos, el familiar a lo mejor no conoce su realidad financiera de la persona que fallece y no sabe si realmente tiene una tarjeta que no estaba en su billetera en ese momento y estaba en otro lugar. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa con esa deuda? Supongamos que el banco no reconoce la situación. Esa deuda, aprovechando la conversación, forma parte de lo que se tiene que cruzar con... Puede llegar el banco a decirle a la sucesión, oye, deben este dinero, pero ahí empieza la discusión y decir, oye, a ver si son los cargos posteriores, ¿no? Posteriores a la muerte, en teoría, no los pudo haber hecho esa misma persona. Entonces, ese es el argumento que utilizarías para desconocerlos. Ahora, alguien los hizo, se tendría que investigar quién los hizo, quién se benefició, en fin. Sí, pero sí es importante este tema. Ahorita me acordaba de un ejemplo rápido que me pasó personalmente. Y es cuando fallece mi papá, tenía muchísimos puntos de American Express. Porque por su edad nunca los usaba. Realmente no utilizaba, no sabía ni cómo usarlos. Pero yo sabía que tenía, bueno, la familia sabíamos que tenía muchísimos puntos de American Express después de 30, 40 años de usar American Express casi exclusivamente. Entonces, digo yo, por diferentes circunstancias lo abandoné ahí por tarado. Pero yo creo que eso es un activo digital que tenía y que habría que ver términos y condiciones y todo eso ganado a ver si se podía integrar a la familia. En algún momento intenté hablar con alguien, hablé con alguien de American Express, me dijo que no se podía. Y armé un poquito ahí de pleito, pero no. Está interesante porque si es un activo. Millones de pues no es de que tú quieras, es mío. Sí, pero tiene su regla así. Vamos, sería cuestión de análisis. Es como si te compras un coche, pero ese coche el día que te mueras se regresa a la agencia, lo compras. Sí, es como un monedero naranja de la Comer, ¿no? Sí, como un monedero naranja. Oye, ¿de quién es? Si es o no, si nada más del lado de la tarjeta. O sea, sí tiene, y hubieran sido muchos boletos de avión, ¿no? Era interesante ese patrimonio. ¿No? Imagínate que de repente tengo y me heredan X número o me donan X número de puntos, es un ingreso, tengo que pagar impuestos por ellos. Y luego, les platico rápidamente otro problema que existe actualmente en mi casa. Yo cuando compro la casa donde vivimos, vivían unas personas ya grandes. Y por lo visto, yo no sabía, y por lo visto debían a muchos lados. Entonces, se van, nos ven, tomamos posesión, empezamos a vivir ahí, y a la fecha siguen llegando notificaciones, o sea, cartas de Banamex, diciéndole, oye, señor, me debe dinero. Yo creo que el señor, o sea, esto fue hace 10 años, 12 años por ahí. El señor debe estar, o sea, ya enterrado porque tenía 80 y altos y no estaba tan bien de salud. Creo que se fueron a vivir a Estados Unidos o algo así. Pero alguna vez también intentaron venir como esa era la casa en donde vivían estos cuates, se abrió el banco, no otro acreedor del señor, abrió un juicio en contra de este señor y de su esposa, y pretendieron embargar mi casa. ¿Por qué? Pues porque era el activo que ellos sabían que tenía este señor. Entonces, pues ya tuve que llegar y decirles, a ver, es mi casa, aquí está. Pues no lo ven, no tienen obligación de verlo. Simplemente el banco llega y embarga lo que puede y ahí se arreglan. Entonces llega y dice, oye, pues aquí le tuve que enseñar, acreditarle al banco que era mi casa, que le había comprado en tal fecha, que el señor ya no vivía ahí y que desde hace mucho tiempo ya no podría cobrarle con ese activo, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones vienen a colación en torno a esta información que hay que hacerle llegar a las instituciones crediticias o instituciones de cualquier índole para que tengan conocimiento de un fallecimiento y la planificación otra vez que se tenga que hacer correctamente y vamos, pues, dar soluciones y evitar problemas. En un mundo digital, ¿qué diferencia hay? Ustedes seguramente han recibido algún correo de algún banco donde dice, hey, no has mencionado a tu beneficiario. Agrega al beneficiario. Te ha llegado, ¿verdad? Sí, el BBVA lo está mandando mucho. Maravilloso. Entonces, a mí nunca me ha llegado nada. Debes tener nombrado a un beneficiario. No tengo cuenta de banco, entonces. Entonces, pues, ¿qué diferencia hay en un proceso del que hablamos de cuando fallece una persona entre un beneficiario y un cotitular? Toda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el cotitular actúa en la cuenta sin necesidad de que el otro ya no esté. El beneficiario es beneficiario de la cuenta, corrígeme si me equivoco, pero es lo que yo sé. Es beneficiario de la cuenta cuando el otro ya no está. Es como el heredero, el beneficiario es el que se queda con la cuenta cuando el titular pasa a mejor vida. Y el cotitular, en vida los dos, el cotitular tiene algunos derechos, si no es que todos, sobre la cuenta que estás ahorita mencionando. Como si fuera suya. Sí, la persona X tiene un beneficiario, pero a su vez tiene un cotitular. El beneficiario no se activa porque está el cotitular. Los cotitulares sacan el dinero y todo el mundo les aconseja eso, ¿no? En lo que investigamos, para que no se quede frío el dinero ahí en lo que se decide a quién le toca, saca el dinero como cotitular. Es recomendable
tener un beneficiario. No en estricto sentido, es recomendable las dos figuras. Las dos figuras. Lo que quieras hacer. Maravilloso. Se nos está acabando el tiempo, pero es importante mencionar que este tema es largo y que en los próximos episodios tenemos un invitado experto en blockchain que nos va a hablar de NFT. ¿Qué es NFT, Juan? Es un non-fungible token. ¿Y qué significa realmente? Un token no fungible. Muy bien. A diferencia de las criptomonedas, la criptomoneda se rompe en pedacitos. El token es algo... Ya bájale. Inmutable. Inmutable, exactamente. Ay, te está haciendo examen. Tanto tiempo conversando de esto, pues ya debes saberlo. Pero en todo caso, vamos a traer a alguien que nos lo va a explicar perfectamente bien. Conoce muy bien el tema. Y vamos a hablar también de el hermano o primo del NFT que se llama el Real World Asset, que precisamente forma parte de algo nuevo que viene por allí con las cripto, con el mundo blockchain, mejor dicho, perdón, no cripto, donde la idea es precisamente poder utilizar estos activos digitales en blockchain para procesos de herencia, por ejemplo, testamentos digitales. Entonces, nos despedimos. Bueno, pues habrá que oírlo. Ya, o sea, no es Bill Gates, ¿verdad? El que viene. No es Bill Gates. No, él quiere venir, pero no creo que todavía no. Hay cola para los invitados, sí. Exacto, está bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad de llevarle información y contenido. No olviden suscribirse, por favor. Mucha gente nos ve, pero pocos se suscriben. Suscríbanse. Este canal está muy bueno y viene lo mejor. Nos vemos en un próximo episodio de Antes de Morir. Hasta luego. Hasta luego.